¿Ven bien ahí la presentación? Sí, sí. Sí, se ve Perfecto. bien. A ver, alguien está queriendo ingresar. Bien. Bueno, la clase de hoy lo que vamos a ver son funciones algebraicas. En particular, las que vamos a estudiar van a ser la función lineal, la función cuadrática y la función polinómica. Bien, comenzamos entonces con el tema de función lineal. Una función lineal, ustedes ya conocen, digamos, cuál es la fórmula de definición de una función real. En general, una función real se encuentra definida, digamos, de reales en reales, y admite la fórmula a por x más b, donde a y b son parámetros que corresponden a la recta o a la función lineal. El número a lo vamos a denominar pendiente y el número b ordenada al origen. Bien, veamos un ejemplo y después vamos a tratar de sistematizar la representación gráfica de las funciones lineales y mirar algunos otros tipos de propiedades. Así, por ejemplo, si tenemos la función definida por esta fórmula, menos 3x más 2, en este caso la pendiente es menos 3, mientras que la ordenada al origen es 2. ¿Sí? Para poder representar gráficamente esta función, en principio uno lo que puede hacer es ensayar una tabla de valores y a través de esa tabla de valores poder hacer la representación gráfica. Es más, lo que vamos a ver es que la representación... No moleste. Hay chicos que quieren entrar. Ah, bien, gracias. ¿Listo? Ah, sí, acá estoy viendo. Ahí está. Todos me escuchan bien, ¿no? Si no, uso otro micrófono. Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Buenísimo. Y cuando hagan, si tienen que hacer preguntas, no duden, ¿eh? Me preguntan, no hay problema. Bien. Entonces, para hacer la representación gráfica de esta función, uno puede ensayar una tabla de valores, como les decía, y no es necesario tomar muchos valores como hacíamos, digamos, cuando recién comenzábamos a estudiar las tablas, digamos, de funciones, en el secundario, que tomábamos un montón de puntos. En este caso, como es una recta, basta con 2 puntos, ¿sí? O sea, si yo tomo 2 puntitos en el plano, en el espacio tridimensional o en el plano, por 2 puntos pasan una única recta. ¿Sí? Hay un axioma de Euclides que asegura justamente, que es el primer axioma, que dado 2 puntos, siempre pasa una única recta por esos 2 puntitos. Entonces, con 2 puntos que logre, es decir, x y su imagen f de x para 2 puntos distintos de x, puedo hacer la representación gráfica de la función. Nosotros tenemos la ventaja de poder graficar. Entonces voy a usar el graficador que utilizo habitualmente, y la representación gráfica de esta función resulta de esta forma. ¿Sí? Voy a cambiar un poco algunos parámetros como el color y vamos a hacerlo un poquito más grueso. Bien. Entonces, si observan, la recta pasa por el punto 0,2 y 0,2 justamente representa el punto que se denomina ordenada al origen. ¿Sí? Cuando x vale 0, el y está valiendo 2. Además, observar, digamos, la inclinación de la recta que, digamos, está distribuida entre el segundo y cuarto cuadrante. Mientras que cuando tenemos pendiente positiva, se distribuye entre el tercero
y primer cuadrante. Bien, lo que vamos a tratar de hacer es sistematizar justamente las representaciones gráficas de estas funciones lineales a través, digamos, de los movimientos que hemos estudiado. Las traslaciones, rescalado, ver cómo es la influencia de la pendiente, etcétera, ¿sí? Lo vamos a sistematizar un poco a todo eso. Entonces, hasta ahora, ¿alguna pregunta? Parece que alguien quiere ingresar. Sí. Bien. Profe, leo una consulta. O sea, no sé si ¿Cómo no? entendí mal. La recta está en -3 para X y en 2 para Y. No, la pendiente, fíjate cómo influye. ¿Para qué lo miramos? Mirá, fíjate. Este numerito -3, ¿sí? Este numerito -3 es la pendiente, ¿sí? Eso va a dar la inclinación de la recta y va a decir justamente que la recta va Tiene una inclinación negativa. del segundo, claro, del segundo cuadrante al cuarto cuadrante. Eso es lo que te da simplemente. Ahora vamos a sistematizar justamente este hecho y estas observaciones pequeñas que hemos hecho. Y otra cosa que hemos observado, que siempre la recta pasa por este numerito en el eje Y. Es decir, pero como punto coordenado del plano, fíjate que cuando x vale 0, f de 0 es igual a -3 por 0, que te da 2. Es decir, está pasando por el punto 0,2. Entonces pasa por el punto 0,2 y con pendiente negativa. Es decir, tiene esta inclinación. Para hacer una construcción fehaciente, digamos, de las rectas, ahora vamos a mirar cómo se realiza en general eso. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, sí. No. Bien. Entonces, como vimos recién, entonces, la inclinación, ¿sí?, de la recta es con pendiente negativa, mientras que las con pendiente positiva van a tener la inclinación, digamos, que va del primero al tercer cuadrante. Pasa siempre por el punto ordenado al origen y también, digamos, en caso que tenga una inclinación, ya sea positiva o negativa, va a cortar justamente al eje X en algún punto. En este caso, la raíz, se dice, o el cero de la función, va a estar ubicado en este puntito, que sería 2/3. Bien, eso ya vamos a ver más sistematizado todo eso. Entonces, como les decía, vamos a tratar de mirar cómo se grafica de acuerdo a los valores de los parámetros A y B. No olvidemos que el parámetro A es la pendiente y que el parámetro B es la ordenada del origen. Cuando la pendiente es 0, entonces f de x, al reemplazar en la fórmula general, nos quedaría 0 por x más b, es decir, nos da como resultado el número b. Si ese número b fuera positivo, entonces el gráfico de la función sería una recta, ¿sí?, horizontal, que es paralela justamente al eje X, al eje de abscisa. Recuerden que se llama eje de abscisa y este es el eje de ordenadas. Observar que, como les decía, siempre la recta va a pasar por el punto 0B, es decir, donde se ubica la ordenada del origen B. Es decir, 0 para X y B para el Y. Mientras que si tomo un X cualquiera para la función, como es constante, digamos, constantemente igual a B, entonces para un X cualquiera voy a obtener el punto imagen que va a ser X, B. Por 2 puntos, como les decía, siempre pasa una única recta, por lo tanto puedo trazar esta recta que es paralela al eje de abscisa. ¿Se entendió la representación gráfica de este caso? Pregunto. Sí, sí, se entendió. Perfecto. ¿Qué hubiese pasado si el B hubiese sido negativo? Hubiera estado por debajo del eje X. Ajá, ¿pasaría cómo?
por debajo del eje X. Exactamente, por debajo del eje X, ¿sí? Pasaría, digamos, si el B estuviera por acá, entonces sería una recta horizontal paralela justamente al eje X. Bien, muy bien. Veamos otro caso. Bueno, esto es la observación que acabamos de hacer en el dibujo. ¿Qué pasa si la pendiente es positiva y ahora el B vale 0? Es decir, la ordenada del origen vale 0. Entonces, la fórmula de la función, la fórmula general, esa que habíamos planteado en la definición, nos quedaría f de x igual a A por x. Pero entonces, cuando uno quiere hacer la representación gráfica de esta función, como les decía, bastaba tomar dos puntitos nada más. Por ejemplo, ¿sí? Tomo el punto 0 para x, entonces obtengo en y, reemplazo acá por 0 y obviamente que f de 0 me da 0. En otras palabras, la representación gráfica de la función tiene que pasar por este punto coordenado, el origen del sistema, ¿sí? 0, 0. Ahora bien, ¿qué pasa si me muevo una unidad a la derecha? Al moverme una unidad a la derecha, observar que si pongo un 1 acá, me quedaría A por 1. Como el A lo estoy considerando positivo, me tengo que mover, ¿sí?, en Y, ¿cuánto? A unidades. En otras palabras, el punto 1A también pertenece a la representación gráfica de la función. Como con dos puntos alcanza para trazar una recta, entonces trazo la recta que está por el 0, 0 y por el punto 1A. Por lo tanto, nos queda esta recta con esta inclinación y es algo que habíamos hecho una observación en el ejemplo anterior, que cuando teníamos pendiente positiva, ¿sí?, la representación vivía entre el primero y tercer cuadrante, ¿sí? Recuerden que los cuadrantes siempre se enumeran de, digamos, el cuadrante que tiene los dos semiejes positivos, es decir, que estoy en el semiplano superior, y con X positivo, entonces este es el primer cuadrante. Segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bien. ¿Se entendió este caso? ¿Cómo hacemos la representación? Yo tengo una pregunta sobre, ¿en este caso siempre pasa por el 0, 0 o cuando evaluamos a X en 0? Siempre va a pasar por el 0, 0. Cuando el B vale 0, ¿sí?, cuando la ordenada al origen vale 0, siempre va a pasar por el 0, 0. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Genial. Porque este es el que te marca el desplazamiento, ¿sí?, justamente, respecto de ahí viene el nombre, ordenada al origen. Justamente en el origen para X, para el semieje, o para el eje, mejor dicho, X, ahí tengo el 0. Cuando vos evaluás la función en 0, ¿sí?, si el B fuera positivo, te va a dar que pasa justamente por el 0B. Si el B fuera negativo, te daría justamente también el 0B, pero, digamos, va a tener que pasar por, digamos, por ese numerito que va a ser un número negativo sobre el eje Y. Y si el B es 0, entonces pasa por el 0, 0. ¿Sí? La que se llama función lineal propiamente dicha son todas las de esta forma, con el A positivo o con el A negativo. Estas son funciones lineales propiamente dichas. Lo que pasa es que por extensión se llama también función lineal a f de x a A por x más b. Digamos, para ser un poco más riguroso, en realidad ese tipo de funciones, A por X más B, se denominan funciones afín, ¿sí? O sea, son funciones que no pasan por el 0, 0, sino que pasan por un punto que es el 0B. Bien, pero es una cuestión de terminología. En todos los libros, ustedes en general, de análisis de cálculo, van a encontrar función lineal. Cuando uno trata de ser un poco más riguroso con la terminología, va a encontrar función afín, A por X más B. Pero propiamente dicha, la que se llama lineal es esta. Bien. Es una cuestión de nombre, nada más que eso. ¿Quedó claro la representación gráfica de esto? Pregunto. Sí. Sí, quedó claro. Perfecto, gracias. Entonces, como les decía, la gráfica de la recta pasa por el 0, 0 y además resulta, fíjense un poquito,
acá hay una aclaración, dice que es estrictamente creciente, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a lo que estamos mirando, cuando yo estoy en 0, paso por el 0, 0. Pero cuando me muevo una unidad, ¿sí?, hacia la derecha, o sea, hacia el lado creciente de las X, observar qué pasa. Pasa por el punto 1A. Es decir, que los valores de ordenadas también aumentan. En otras palabras, a medida que aumentan los valores de abscisa, también aumentan los valores de ordenada para la representación gráfica. Por lo tanto, es una función estrictamente creciente de acuerdo a la definición que habíamos dado a la clase pasada. ¿De acuerdo? ¿Todos entienden por qué es creciente? Estrictamente creciente. Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, bien. Entonces, vamos a otro caso. Si el A fuera mayor que 0 y ahora también el B fuera un número positivo, podría ser un número negativo, sí, también podría ser un número negativo. Seguimos con pendiente positiva y un B, digamos que no es 0, ¿sí?, como en el caso anterior. Entonces, claramente la fórmula de la función es A por X más B. Ahora bien, la representación gráfica de A por X ya sabemos que es una recta que pasa por el 0, 0 y con pendiente A, que es la representación gráfica que vimos recién. Cuando le sumo B unidades, esto es una traslación que lo que hace es un corrimiento de la gráfica de la función original, que era esta, en cuanto en B unidades sobre el eje Y. ¿Sí? Esto lo habíamos visto cuando vimos justamente traslaciones. Bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pregunta. Sí. ¿Sí? Entonces, la representación gráfica de esta función va a quedar justamente de esta forma. ¿Sí? Cuando estábamos con B igual a 0, teníamos esta recta, ¿sí? Y cuando tengo un B mayor estricto que 0, lo único que se hace es trasladar justamente la ordenada al origen pasando por el punto 0B. La recta pasa por el punto 0B. ¿De acuerdo? Y si hubiese sido negativo, me daría una recta paralela a esta, pero que pasa justamente por una recta, digamos, que pasa por una ordenada que es negativa. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, ¿alguien está tratando de ingresar? Estoy escuchando mal. Sí. Bien. ¿Qué otra observación podemos hacer? Bueno, además sigue siendo una función que es estrictamente creciente. Entonces, nos preguntamos, ¿con qué tiene que ver el crecimiento de la función? ¿Sí? ¿Con qué parámetro de la recta tiene que ver el crecimiento de la función? ¿Qué les parece? ¿Qué intuyen? Con la pendiente. Con la pendiente. Claro. ¿Sí? Con la pendiente. Entonces, una proposición, ¿sí?, que vamos a tratar de demostrar es una proposición bastante sencilla, y ya les voy a decir que esto se puede generalizar, es decir, se puede hacer un poco más potente todavía esta proposición. Pero bueno, miremos esto. Si f es una función lineal, de la forma a por x más b, entonces si la pendiente es positiva, la función es estrictamente creciente. A pendiente positiva implica, ¿sí?, entonces una implicación, ¿sí?, como implicador lógico, ¿sí?, es decir, este sería el antecedente y este sería el consecuente, ¿no? Entonces, pendiente positiva implica que la función es estrictamente creciente. Atención, no es cualquier función, es la función lineal. Bien. Y cuando la pendiente es negativa, entonces la función es estrictamente decreciente.
Bueno, entonces, ¿cómo se hará la prueba de esta proposición? Pregunto. Si A es positivo, entonces f es estrictamente creciente. Si A es negativo, entonces la función es estrictamente decreciente. Tomamos 2 puntos cualesquiera. Ajá. ¿Con qué condiciones? Usamos la recta. ¿Cómo? A ver. Elegimos 2 puntos cualquiera en X. Ajá, Y sí. vemos la imagen en Y. Entonces Ajá. ahí podemos saber si es creciente o decreciente. Muy ¿no? bien. Correcto. En este caso, es creciente. Ajá. Bien, eso es correcto. La idea está perfecta. ¿Y cómo tomás digamos, 2 puntos en X? Tomo un X1 y un X2, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y cómo lo tomás al X1 y al X2? Y podemos tomar como a un X que sea mayor que 0. Por ejemplo, sí. Podría ser menor que 0 y no hay problema. ¿Qué condición le vas a pedir a los puntitos X1 y X2? Esa es la historia. Que X2 sea mayor que X1. Perfecto. Bien, eso me gusta. Y probar que, ¿y qué tendríamos que probar? Que F2 es mayor que F1. Bien, para el caso de crecimiento. Correcto. ¿Y si fuera decreciente? Al revés, o sea que Al X, revés. Muy bien. Que X1 f de sea X... mayor que X2 y que tanto Bueno. F1 sea mayor que X2. Ajá. Bueno, vamos a hacer eso justamente. A ver, vamos a escribirlo. Entonces, vamos a probar la propiedad 2 y les va a quedar la propiedad 1 como ejercicio. Como bien decían acá, tomo 2 puntos cualquiera en el dominio de la función, que en este caso es todo R, X1 menor que X2, ¿sí? Y lo que quiero probar es que justamente si estoy en la propiedad 2, significa que la pendiente es negativa, o sea que el A es menor que 0. Y lo que tendría que probar con esa hipótesis de que el A es menor que 0 es que f en x2 se hace más chico que f en x1. O en otras palabras, f de x1 mayor que f de x2. Cualquiera de las dos proposiciones son equivalentes. Bien. Entonces, como la pendiente es negativa, a esta desigualdad la puedo multiplicar por el número A negativo. Pero sabemos que al multiplicar por un número negativo, se da vuelta a la desigualdad. ¿Están de acuerdo? Pregunto. Sí, profe. Sí, sí, es así. Entonces, cuando multiplico esta desigualdad por el A, me va a quedar A por X1 mayor que A por X2. ¿Esto por qué? Porque es una de las propiedades justamente de las desigualdades, ¿sí? Entonces, es una de las propiedades de los números reales. Nosotros tenemos un orden que además es orden total sobre el campo de los números reales, sobre el conjunto, mejor dicho, sí, mirado como cuerpo. Bien. Entonces, tengo esta desigualdad. Perfecto. Ahora, si yo a esta desigualdad le sumo el mismo número de este lado y de este lado, ¿se altera la desigualdad? No. No se altera. Muy bien. Eso se llama consistencia, ¿sí?, del orden, esto es el orden, ¿sí?, del orden respecto de la suma o de la resta, ¿sí? Entonces, efectivamente, si a ambos lados de esta desigualdad le sumo b, el mismo número, está claro que acá me quedaría a por x1 más b, y acá me quedaría a por x2 más b. Pero si uno mira la fórmula de la función, claramente esto es calcular f en x1 que me da como resultado a por x1 más b. Y si miro de este lado, esto es lo mismo que calcular f en x2 que es a por x2 más b. ¿Están de acuerdo con esto que está escrito acá? Pregunto. Sí. Por lo tanto, nos quedó f de x1 mayor que f de x2. ¿Y de qué partimos? Partimos de que x1 menor que x2, cuando la pendiente es negativa, se llega a esta conclusión. O sea que f de x1 es mayor que f de x2.
parto de x1 menor que x2 y llego a f de x1 mayor que f de x2. Pero eso no es la definición de función estrictamente decreciente, pregunto. Sí. Por lo tanto, ¿sí? Por definición, esta función va a resultar estrictamente decreciente. Atención, ¿qué hipótesis utilizamos para poder demostrar que la función lineal es estrictamente decreciente? ¿Qué función, o sea, qué hipótesis utilizamos para ver que la función lineal fuera estrictamente decreciente? Una desigualdad. Más que la desigualdad, ¿qué estamos usando? Muy fuerte. Está todo escrito acá. Miradlo. ¿Alguien está respondiendo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estamos usando como hipótesis, digamos, para demostrar que es estrictamente decreciente? ¿Que la pendiente negativa? Exacto. Esa es la hipótesis, ¿sí? Justamente, si la pendiente es negativa, implica que la función es estrictamente decreciente. ¿Valdrá la proposición al revés? Es decir, lo que se denomina el recíproco de esta. Es decir, vuelvo al enunciado para que quede más claro. Acá digo, si la pendiente es negativa, entonces la función es estrictamente decreciente. Ahora, si la función fuera estrictamente decreciente, ¿vale que el A es negativo? ¿Siempre? Pregunto. No. ¿Qué les parece? No, con que sea A1 menor que mayor que A2 es suficiente. No. Fíjate, lo que estoy preguntando es lo siguiente. Digo, si la función lineal, esta, es estrictamente decreciente, ¿sí? ¿Eso implica que la pendiente es negativa? Esa es la pregunta. Sí. Sí. Sí, claro que sí. ¿Y qué va a pasar con la primera? Acá estoy con el A positivo y entonces la función es estrictamente creciente. Esta implicación es la que le dejo como ejercicio a ustedes. ¿Cómo se demuestra? Exactamente como hicimos acá, solo que ahora no se va a dar vuelta a la desigualdad porque el A es positivo, ¿sí? O sea, la prueba es exactamente la que hicimos recién. Y ahora la pregunta es la siguiente. Si yo tengo una función lineal estrictamente creciente, ¿implica que su pendiente es positiva? Sí, es positivo. Sí. Muy bien. Bueno, traten de ensayar la vuelta, es decir, si f es estrictamente creciente, prueben que la pendiente es positiva. Al revés, y la otra proposición también, la recíproca de esta sería f estrictamente decreciente, entonces la pendiente es negativa. Bueno, no es tan inmediato, ¿sí? Pero me gustaría que, a ver si alguien lo piensa, es un desafío que les dejo, ¿sí? O sea que esto que está acá, este implicador lógico, se puede sustituir por sí y solo sí. ¿Está bien? O sea, si A es positivo, A positivo, saco el sí. A positivo, sí y solo sí, F es estrictamente creciente. A es negativo, sí y solo sí, lo cambio por el sí y solo sí, F es estrictamente decreciente. La implicación para este lado, es decir, F estrictamente decreciente, entonces la pendiente negativa, no es tan inmediata de hacer, pero es interesante, es un buen ensayo, digamos, de ver cómo razona. Es un desafío. Bien. La que sí les queda como ejercicio, y que es bastante fácil, es la de la propiedad 1, es decir, la primera parte de la proposición. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, profe. Bien. Otra de las preguntas que, digamos, uno se podría hacer es, cuando yo tengo, supónganse que tengo dos funciones lineales, una función f lineal y la otra g, también otra función lineal. ¿Qué les parece si uno compone esas dos funciones lineales?
¿Volverá a ser lineal? Esa es la pregunta. ¿Se entiende la pregunta que estoy haciendo? Sí. Bueno, otra pregunta que les dejo, digamos, para responder. Composición de dos funciones lineales. ¿Me vuelve a dar una función lineal? Pregunto. ¿Sí? Eso también se lo dejo para pensar. Y en la próxima clase, quien haya pensado, digamos, las preguntas estas y tenga alguna respuesta o alguna inquietud, me pueden preguntar. Bien. Ahora bien, vamos a seguir con otra cuestión. Nosotros dijimos ahí, al pasar, en forma bastante así casual, que bastaba tomar 2 puntos solamente para representar gráficamente una recta. Bueno, eso no es tan casual, es algo histórico, ¿no es cierto? O sea, de hecho, digamos que es el primer axioma de los axiomas de Euclides, ¿sí? Por 2 puntos cualesquiera, en el plano, lo está pensando Euclides, ¿sí? Pasa una única recta. Lo curioso es que hoy tenemos alta generalización, digamos, de la geometría euclidia, no solamente a 2 dimensiones, sino de 2 dimensiones pasó a 3 dimensiones, y no solamente en 3 dimensiones, sino que podemos pensar en un espacio n-dimensional. Bueno, en un espacio n-dimensional, que puede ser R3, ¿sí? Que es el espacio tridimensional que tenemos, el espacio físico, o el espacio de 4 dimensiones o de 5 dimensiones, dado 2 puntos cualesquiera, ¿sí? En ese espacio euclidio, pensándolo como euclidio, ¿no? Pasa una única recta, siempre. Entonces, nosotros vamos a ahora simplemente utilizar el primer axioma de Euclides, pero para el plano, que es lo que nos ocupa en este momento. Entonces, vamos a plantearnos lo siguiente. Supongamos que tenemos 2 puntos, el punto P, x1, y1, y el punto Q, x2 y 2. Son 2 puntitos en el plano. Entonces, por el primer axioma de Euclides, como dijimos, va a pasar una única recta L por estos 2 puntos, que hay una única recta L que pasa por los puntos P y Q. Habíamos visto entonces que la ecuación de una recta siempre está dada, digamos, en forma cartesiana por y igual a f de x, que es a por x más b. ¿Alguien está preguntando algo? Pregunta. No escucho. Bueno, entonces, bien. Como tenemos esta ecuación, nos preguntamos, dado estos 2 puntos, sabemos que pasa una única recta y que, por lo tanto, va a tener esta ecuación cartesiana. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo podemos calcular A y cómo podemos calcular B a partir justamente de las coordenadas del punto que me da. ¿Se entiende el planteo del problema? Pregunta. Bien. Gracias. Bien, entonces la pregunta era esta. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B en función justamente de las coordenadas del punto P y del punto Q? Bien. La recta pasa por el punto P y la recta pasa por el punto Q. Pero si acá ya di la respuesta, voy a ir a la otra presentación. Acá. Está. Entonces, recta que pasa por 2 puntos. Este es el planteo del problema. Sabemos que, y queremos calcular, digamos, la pendiente y la ordenada del origen en función de las coordenadas de los puntos P y del punto Q. Como la recta pasa por el punto P, cuando yo reemplazo en esta fórmula general, que sería I igual a f de x, sería agarrar y reemplazar por las coordenadas, digamos, la primera coordenada del punto P, que sería x1, y por lo tanto, A por x1 más B, me tiene que dar la segunda coordenada del punto P, es decir, I1. ¿Se entiende de dónde sale esta igualdad que tengo planteada acá? Pregunto.
Sí. Ujú. Sí, sí. Todos entienden. Perfecto. De manera similar, cuando uno en esta función reemplaza a x por el valor x2, entonces me quedaría a por x2 más b, me tiene que dar como resultado la segunda coordenada del punto Q, que en este caso es y sub 2. Lo corrijo. Bien, entonces me quedaría la ecuación y sub 2 igual a por x2 más b. Con lo cual, acá tengo una primera ecuación y una segunda ecuación, ¿sí? Estas dos ecuaciones se tienen que cumplir simultáneamente para ciertos valores de a y de b. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para poder despejar a partir de acá, ¿sí? Tanto a como b? Esa es la pregunta. Una cuenta que hice simplemente. Entonces, bien. Y esto, la respuesta viene dada por lo siguiente. Entonces, tengo esa ecuación y también tengo esta ecuación. Las dos ecuaciones se cumplen para ciertos valores de a y de b, ¿sí? Pero las dos ecuaciones se tienen que cumplir simultáneamente para un cierto par de valores. Pregunto, ¿cómo harían para calcular, ¿sí?, el valor de a y el valor de b a partir de estas dos ecuaciones? ¿Qué harían? Un sistema. Ajá, ¿cómo? Sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto? Que en este caso es bastante sencillo, ¿no es cierto? ¿Por qué digo que es bastante sencillo? Porque observar que si yo resto estas dos ecuaciones, el valor de b se va a ir, ¿de acuerdo? Pregunto. ¿Se entendió el planteo que estoy haciendo? Si yo quiero despejar, por ejemplo, a, una manera de despejar a es restando a la primera ecuación, le resto la segunda ecuación. Entonces, restando a la primera ecuación la segunda, esta sería la primera ecuación, esta sería la ecuación 1, y acá tendría la segunda ecuación, que la voy a llamar 2. ¿Está? O sea, tengo dos ecuaciones. Numerar así medio. Tengo esta ecuación 1, ¿sí? Le resto a esta primera ecuación la segunda. ¿Qué da como resultado restar estas dos ecuaciones? Cuando digo restar, significa restar miembro a miembro. ¿Qué me daría como resultado? En el primer miembro de la ecuación, ¿qué les quedaría? Pregunto. A X1. Ajá, pero y en el primer miembro, porque tenés que restar primer miembro con primero y segundo con segundo. ¿Qué nos queda? Menos y 1. Acá, entonces, a la primera ecuación le resto la segunda. Pero esto, ¿qué significa? Significa que a esta ecuación le resto esta segunda. ¿Entiende la cuenta que hice? Hay 1, le resto y2, sí. Y por lo tanto a esta expresión a por x1 más b, que es esto que está acá, le resto esta segunda ecuación. Está claro que cuando saque el
paréntesis de acá, ¿qué me queda como resultado? Menos AX2 menos B. Ajá, bien. Así que el menos B con el menos B se va a ir, ¿sí? Y en definitiva lo que me queda, ¿sí? Ahorrando un poco de pasos, me quedaría que este se va, esto se va, este B se va. ¿Quedaría así? Pregunto. Sí. Correcto, ¿sí? Pues simplemente suprimo el paréntesis de acá, me queda menos A por X2 y acá me queda menos B, el B con el menos B se va y nos queda en definitiva esto. Pero aún esto se puede achicar más. Observar que esto se puede escribir como sacando factor común el A. ¿Por qué estoy haciendo todo este paso? Porque el objetivo era encontrar tanto A como B. Entonces, de acá, claramente, si el punto X1 que estoy tomando es distinto del X2, ¿sí? Entonces este número, X1 menos X2, me da distinto de 0. Por lo tanto, lo puedo pasar dividiendo. ¿Se entiende la cuestión que estoy tratando de decir? A este numerito, si no es 0, ¿sí? Entonces lo puedo pasar dividiendo. Y lo paso dividiendo. Y me quedaría de esta manera. Quiere decir que el A, observar que queda como diferencias de segundas coordenadas dividido la diferencia de las primeras coordenadas. Creo que alguien está tratando de ingresar o no. Sí. Bien. Entonces. Una pregunta. ¿Tomamos X1 como menos X2 como sabiendo que es positivo? O sea, no necesariamente positivo. Simplemente que no sea 0. Claro, que no sea 0. Porque pasar dividiendo un número, digamos, tenés que tener el cuidado que no sea 0. O sea, basta que no sea 0. ¿De acuerdo? Perfecto. O sea que esto nos da la pendiente de la recta. Entonces, la pendiente de la recta queda determinada, ¿sí? Por la diferencia de ordenadas dividido la diferencia de abscisas, se dice. Y ahora para calcular el número B, ¿qué hago? Bueno, de cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea de la 1 o de la ecuación 2, reemplazo por cuánto vale A. Hago las cuentas y voy a obtener el valor de B. ¿Sí? Puedo despejar el valor de B. ¿Sí? Justamente acá creo que tengo la cuenta hecha. Es esta que está acá. Bien, entonces para calcular B, entonces agarramos la primera ecuación, por ejemplo, digo, no es necesariamente agarrar la primera, puede ser la segunda ecuación también, y no hay ningún problema. Entonces calculamos, ¿sí? Despejamos justamente el B de acá, y al despejar el B de acá, nos quedaría algo así como observar que si quiero despejar B de acá, voy a hacer esto. Este A por X1 lo tengo que pasar restando para este lado. ¿Sí? O sea que en definitiva lo que me va a quedar es lo siguiente. Nos quedaría así. Al valor de A lo tengo, y por lo tanto uno puede reemplazar por ese valor de A. Entonces, el B resulta, reemplazo por el valor de A, que es esto. Lo reemplazo ahí. Y ahora observar que el B queda determinado en función de las coordenadas del punto P y el punto Q.
Entonces lo que hay que hacer es esta cuenta que está acá. Ustedes después con lápiz y papel verifican que efectivamente la cuenta que... Vamos a ver cómo queda, cómo nos va. Entonces, voy a poner... No. Simplify. Ahí está. Bueno. Fíjense cómo queda escrita la cuenta, ya simplificada. Entonces voy a tomar esto que está acá y lo voy a volver a reescribir un poquito para que quede más bonito. Pero es una cuestión de reescritura. Esto es B. Y observar que esto es equivalente a pensar que tengo todo esto en el numerador de la fracción así. Control X y acá control V. Nos quedaría esto. Conclusión, ¿sí? La ecuación, o sea, la pendiente de la recta que pasa por puntos P y Q de las coordenadas que hemos citado, nos queda. Esta es la pendiente y esta es la ordenada del origen. ¿De acuerdo? O sea, quedan determinados en función de las coordenadas de los puntos por donde pasa. Bueno, en el práctico ustedes van a hacer un par de ejercicios justamente utilizando este tipo de fórmulas o el procedimiento. Yo en general no me acuerdo nunca estas fórmulas, así que lo más conveniente es tratar de plantear justamente este sistemita de ecuaciones y a partir de ahí despejar, ¿sí? Para cada caso particular, que es lo más conveniente. Bien. Pero este es el caso general. Para cualquier par de puntos, siempre y cuando P y Q, digamos, tengan distintas coordenadas en el X1, X2. ¿Sí? Porque toda la cuenta vale siempre y cuando X1 sea distinto de X2. Bien. ¿Se entendió la cuenta? Pregunto. Sí. Bien. Entonces, volvemos a la presentación. Bien, entonces como recién ya tenemos justificadas las cuentas, la pendiente queda dada por A igual diferencias de segundas coordenadas sobre las diferencias de primeras coordenadas, mientras que el B toma una expresión un poquito más complicada, ¿sí? Así que nos queda de esta forma, pero observar que el denominador es exactamente el mismo denominador que aparece en la pendiente. Como les decía, esta fórmula, si uno quiere, las puede recordar. Si no, directamente planteamos el sistema de ecuaciones y despejamos con el procedimiento que hicimos en la demostración justamente del despeje de A y de B. ¿Se entiende? Pregunto. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a dar algunas definiciones. Si tengo L1 y L2, digamos, dada por las ecuaciones L1 igual a A1 por X más B1, y L2 también dependiente a 2 y ordenada al origen B2. Entonces, vamos a decir que la recta L1 es paralela a la recta L2 siempre y cuando las pendientes sean iguales. ¿Tá? Entonces, cuando las pendientes de las dos rectas son iguales, se dice que las rectas son paralelas. Mientras que se dice que L1 es perpendicular a L2 cuando el producto de las dos pendientes es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, estas dos definiciones son fundamentales porque también va a haber ejercicios, digamos, para hacer, y hay que recordar que en el caso de paralelas tienen que tener igual pendiente. Y, obviamente, las rectas paralelas tienen las mismas pendientes, pero el factor B, digamos, en la pendiente, va a cambiar. Perdón, la ordenada de origen va a cambiar, ¿sí? Mientras que en las rectas perpendiculares, ¿sí? Tenemos esta cuestión, que el producto de las dos pendientes tiene que dar menos 1. Hay toda una justificación por qué tiene que ser así. Nosotros lo vamos a dar como una definición y lo vamos a usar. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, un ejercicio, esto se los dejo para hacer, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P, 1, 3, y es perpendicular a la recta Y igual a menos 2x. Para la solución del ejercicio, si tienen lápiz y papel, anoten, pero para la solución de este ejercicio emplearíamos lo siguiente. Como la recta que yo quiero hallar de una cierta ecuación, digamos, la recta L tiene ecuación A por X más B, es decir, tiene pendiente A y ordenada al origen B. Para determinar la pendiente, puesto que me están dando la hipótesis de que la recta es perpendicular a esta recta, tiene que pasar, por la definición, que menos 2 multiplicado por la pendiente A de la recta que estoy proponiendo, me tiene que dar menos 1. De ahí sale inmediatamente que la pendiente de la recta perpendicular tiene que ser 1/2. Y después que pase por B, bueno, utilizo la condición del punto que está pasando por el punto P, para despejar B, mejor dicho, utilizo la condición de que la recta tiene que pasar por el punto P igual al 1, 3. Creo que hay ejercicios propuestos también de este estilo en el práctico, con lo cual, digamos, este sería un ejercicio más que uno podría resolver. ¿De acuerdo? Esto se los dejo para pensar y para escribir. Bien. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Hay alguna pregunta? Sí, respecto al punto P que tiene ese par de coordenadas, Sí. ¿cómo sería la función? ¿Cómo hallamos la función? ¿O tenemos que trabajar la función? No, la función la vas a llamar, como es una recta, la función va a ser f igual, o f de x igual a A por x más b. ¿Sí? Entonces, en esa función, que es la que te están pidiendo, porque hallar la ecuación de la recta dice, entonces tenés que determinar la pendiente y la ordenada. Para la pendiente es lo que te dije recién, tenemos que usar esto que está acá, que el producto de las pendientes me da menos 1. Entonces de ahí vas a poder despejar la pendiente. Y para que pase por el punto P, justamente, que pase por el punto P significa que f en 1 tiene que ser igual a A por 1 más B. ¿Sí? Como al A ya lo vas a tener, ¿sí? Vas a poder despejar el B. Así de fácil. Ese es el planteo de la cuestión. ¿Sí? O sea que esta condición es fundamental para poder despejar la ordenada al origen. ¿Te quedó más o menos claro? Sí, sí. Entonces, bueno, con esas indicaciones a ver si pueden resolver el problema. Bien, hay otra forma de escribir las formas, digamos, de las funciones o de las funciones lineales o de las rectas, ¿sí? Observar que estamos hablando, cuando nos referimos a recta, nos referimos, digamos, a una entidad geométrica del plano, ¿sí? Y cuando nos referimos, ¿sí?, a función lineal, nos estamos refiriendo a una expresión algebraica que además es función. Este tipo de presentación, digamos, de la función lineal o de las rectas, se denomina justamente ecuación explícita de las rectas. Pero hay otra manera de expresar a las rectas, ¿sí?, a través de una ecuación general de primer grado en las variables x, y. Entonces, si tenemos ciertos números reales fijos, ¿no?, A, B y C, entonces una ecuación general de primer grado para un par ordenado x, y, observar que ahora lo estoy pensando en dos variables, x e y, en R2, es de la forma A por X más B por Y más C igual a 0. Si este conjunto tiene solución, es decir, si considero que esta ecuación en realidad tenga solución, es decir, que efectivamente haya pares ordenados que verifican esta ecuación para ciertos valores de A y B y C dados, entonces lo que va a representar es una recta. Ahora uno se pregunta, ¿siempre tiene solución esto? No, claramente que no siempre tiene solución esa ecuación general, ¿sí?, de primer grado en el plano. Por ejemplo, si uno tomara
A igual a 0, B igual a 0, está claro que me quedaría, esto se va, y me quedaría C con la condición igual a 0. Pero si el C no fuera 0, no se cumpliría. ¿Qué está diciendo eso? Que no existe ningún par, ¿sí?, XY que satisface la ecuación. ¿Está claro? O sea que no siempre esta ecuación va a tener solución. Entonces, en caso que lo tuviera, lo que vamos a ver es que efectivamente esto sí representa la ecuación de una recta. Bien. Entonces, en el caso que el conjunto solución de esta ecuación fuera distinto de vacío, tenemos justamente las siguientes posibilidades. Por ejemplo, si B es distinto de 0, entonces está claro que de esta ecuación puedo despejar. Puedo despejar Y como función de X. ¿Por qué? Porque simplemente paso esto restando, el C lo paso restando para este lado, el A por X lo paso restando, y puesto que el B no es 0, tiene inverso multiplicativo, con lo cual puedo multiplicar por 1 sobre B o dividir toda la expresión por B. Ustedes con lápiz y papel, fíjense que justamente el despeje del Y queda de esta forma. Menos A sobre B por X. Y acá nos quedaría menos C sobre B. Si uno esto lo piensa como un numerito A minúsculo y esto como un numerito C, entonces tenemos, B, entonces acá tenemos la ecuación de una recta, como la que vimos recién, ¿sí? Pendiente más ordenada al origen, ¿está? Entonces estamos en presencia de la ecuación de una recta. ¿Cuándo va a pasar eso? Siempre y cuando, ¿sí?, el coeficiente que multiplica a B en esta ecuación general de primer orden, de primer grado, perdón, nos da justamente distinto de 0. Si yo tengo como hipótesis eso, me queda una pendiente, perdón, una recta con pendiente menos A sobre B. ¿Qué pasaría si el B fuera 0? Bueno, si el B fuera 0, entonces nos queda lo siguiente. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si el A fuera 0? Ningún problema, porque si el A fuera 0, acá me queda 0, dividido un número distinto de 0, ese resultado me da 0, 0 por X me queda 0, entonces me quedaría Y igual a menos C sobre B, es decir, que estoy en el primero de los casos que tratamos, justamente este sería la ordenada del origen, que es B, el B chiquito, que habíamos definido al principio. Con lo cual, digamos, no hay ningún problema. Es decir, que este describe todas las rectas con pendiente, ya sea positiva o negativa, o con pendiente 0. Pero, sin embargo, acá se nos está escapando un caso. Y el caso que se nos está escapando es justamente pensar qué pasa si el B fuera 0. Bueno, si el B fuera 0, entonces está claro que con B igual a 0 y el A distinto de 0, nos queda lo siguiente. Puedo despejar el B igual a 0, significa que se va este término en esta ecuación, y queda despejado el X como menos C sobre A, que es lo que está acá. Pero esto, ¿sí?, X igual a menos C sobre A, representa justamente la ecuación de una recta vertical. Es decir, las rectas verticales tienen en la primer coordenada un numerito, que en este caso es menos C sobre A, ¿sí? Y después, en la segunda coordenada, va a tener un valor cualquiera de Y. Acá, justamente, esta es la recta, ¿sí?, esta es la ecuación de la recta, que pasa por el punto con abscisa menos C sobre A, 0. Eso es por el eje X, ¿no es cierto? Y después, para valores de ordenadas indeterminados, digamos, tengo la recta vertical, tengo representada la recta vertical. Pero pasa siempre por este punto coordenado. Conclusión. Esta ecuación general, ¿sí?, representa, siempre y cuando el conjunto solución de esta ecuación no sea vacío, representa o bien rectas que pueden ser horizontales o con cierta pendiente, o bien las rectas verticales. Esta ecuación general, para el caso entonces que tenga solución, en particular se denomina ecuación implícita de la recta, cosa que también van a trabajar en
el práctico. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, gracias. Entonces, ahora vamos a definir función cuadrática. Bueno, una función cuadrática no es más que una función definida reales en un cierto subconjunto, digamos, de los reales. En particular, digamos, acá siempre lo que nos va a interesar es mirar, digamos, cuál es el conjunto imagen, por ejemplo, de la función, y cuya fórmula general está dada por a por x al cuadrado más b de x más c. Acá le vamos a pedir la condición, ya le imponemos la condición a distinto de 0. ¿Por qué le imponemos la condición a distinto de 0? Porque si a fuera 0, este término se iría y nos quedaría la ecuación justamente de una función lineal, cosa que queremos justamente generalizar. Entonces, esta es nuestra primera generalización, digamos, a funciones de grado mayor que 1. Siempre con grados positivos, ¿sí? A este tipo de funciones que después vamos a generalizar se las denominan justamente funciones polinómicas. En otras palabras, la función lineal es una función polinómica de primer grado. Esta, ¿sí?, que tiene grado 2, se denomina función polinómica de grado 2 o función cuadrática. Bien. Entonces, al igual que hicimos con el caso de la recta, lo que vamos a tratar de hacer es sistematizar el gráfico justamente de este tipo de funciones. Para eso, entonces pensemos en lo siguiente. Como les decía, vieron que hay como una dualidad entre el lenguaje geométrico y el lenguaje algebraico, ¿sí? Desde el punto de vista algebraico, esta se llama función cuadrática, pero su representación gráfica como subconjunto del plano se va a denominar justamente parábola. Todos estos nombres vienen, ya son historia, digamos, ¿no? Vienen, digamos, desde la antigüedad, incluso, digamos, cuando se estudian y se generalizan, digamos, las curvas allá por el 1600, que es cuando aparece, digamos, todo el problema del movimiento y de la representación, digamos, sobre el movimiento de cuerpos en el espacio y en el plano, ahí comienzan a aparecer, digamos, todos los nombres de las curvas en el plano y en el espacio. Bueno, la parábola es bastante conocida y es algo que va a ser utilizado por ustedes también en física, ¿sí? Por ejemplo, para el tiro, digamos, oblicuo. Bien. Entonces, vamos a sistematizar, como les decía, la representación gráfica de la función cuadrática, es decir, vamos a ver que son todas parábolas, no importa, digamos, la condición a distinto de 0 es fundamental para que tengamos efectivamente parábola. Bien. Comenzamos con la más sencilla, que es f de x igual a x al cuadrado, y después a partir, digamos, de reescalados y traslaciones, vamos a dar con el gráfico general de esta función. Bueno, en principio, a por x al cuadrado uno puede graficarla a partir de una tabla de valores. Es bueno que ustedes se hagan alguna tabla de valores, ¿sí? Observar que tomen, por ejemplo, esta tablita que está dada acá, ¿sí? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, se fijan en las imágenes, y bueno, después, digamos, se puede trazar una línea continua, puesto que el dominio es real. Algunos elementos, ¿sí?, de la parábola son su vértice, que en este caso el vértice está ubicado en el 0, 0, es decir, en el punto coordenado 0, 0. Después tenemos un cierto eje, ¿sí?, que se llama eje de simetría, es decir, que la parábola, digamos, se hace simétrica respecto justamente del eje Y. Además, otra cuestión que es fácil de probar es que esta función es par, ¿sí? Y las funciones pares tienen simetría justamente axial respecto del eje Y. Bien, todo esto, digamos, para hacer, digamos, también sinapsis, digamos, con lo que vimos anteriormente de funciones pares e impares. Las parábolas, entonces, son funciones impares, ¿no? O sea, por lo menos esta parábola que tenemos acá, claramente. Después vamos a ver que en realidad, digamos, si bien cuando uno define función par o impar, la refiere justamente a los ejes coordenados, ¿no?
Sin embargo, esta cuestión de simetría va a seguir siendo válida, digamos, para el eje de simetría, porque el eje de simetría después se va a trasladar. Bien. ¿Hasta ahora todo bien? Pregunto. Sí, todo bien. Bueno. Entonces ahora vamos a ver un poquito la influencia del factor de escala A. Entonces, vamos a considerar f de x igual a A por x al cuadrado. Si el A es positivo, siempre, entonces, como vimos en el gráfico reciente, digamos, esta sería la representación de f de x igual a x al cuadrado. Si el A fuera un número positivo, pero más grande que 1, ¿sí? Acá vale exactamente 1, nos queda justamente, acá por ejemplo está representado y igual a 2 por x al cuadrado. Entonces, observar que las ramas de la parábola se acercan más al eje Y. ¿Qué pasaría si el factor de escala fuera un numerito positivo, pero menor que 1? ¿Qué les parece? Pregunta. Agranda. Se agranda, exactamente. O sea, como que se abre más respecto de la parábola esta, ¿sí? Que es la parábola matriz, digamos, que van a generar justamente todas las otras parábolas por rescalado y traslación. Bien, se agranda, es decir, quedaría una parábola, digamos, con pendiente menos pronunciada, es decir, ¿sí? Más acercándose al eje X. Cuanto más próximo a 0 sea positivo, ¿no es cierto? Positivo el A y más próximo al número 0, la parábola se acerca cada vez más al eje X. Y cuanto más grande sea el número A, o sea, más grande que 1, sea el número A, entonces más se pega al eje Y. Bien. Entonces esa es la influencia del factor A, y acá lo estamos pensando positivo. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya vimos que la cuestión, digamos, de el A entre 0 y 1 o el A mayor que 1. Con el A menor que 0 y con el A mayor que 0, ¿qué va a pasar? Cuando el A es mayor que 0, siempre la parábola, ¿sí? esta parábola, va a tener justamente concavidad, digamos, hacia arriba, y va a tener concavidad hacia abajo en el caso que A sea menor que 0. Entonces, siempre que el número A sea negativo, entonces los cuernos de la parábola van para abajo, y acá van para arriba. ¿Se entiende lo que dije? Pregunto. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos la influencia también del numerito A, que se denomina coeficiente principal. A este número A se lo llama coeficiente principal. Ahora, ¿qué pasará si ya reescalada la parábola, la traslado en C unidades hacia arriba o hacia abajo? Bueno, simplemente es una traslación de la parábola, ¿sí? Que tenía, se traslada en C unidades hacia arriba en el caso que C sea positivo, y en el caso que C sea negativo se traslada C unidades hacia abajo respecto del eje X. ¿Sí? Esto, digamos, ya creo que lo han practicado, así que está claro que es así el gráfico. ¿A todos les queda claro este caso? Pregunto. Sí, queda claro. Perfecto. Gracias. Entonces, ahora vamos a pasar a otra cuestión que en principio parece que nos estamos desviando, digamos, de la cuestión principal de resolver el problema de representar gráficamente a la función cuadrática a por x al cuadrado más b por x más c. Sin embargo, es simplemente una digresión que nos va a permitir justamente representar ese caso general. Entonces, para esto vamos a pensar en, digamos, la función cuadrática, pero dado por esta forma. Es decir, a por x menos un cierto x0 más un cierto y0. O sea, a por x menos x0 elevado al cuadrado más un cierto y0. Bien.
Uno se preguntará, ¿pero esto tiene que ver con la ecuación general esa que hemos dado? A por x al cuadrado más b por x más c. Sí, tiene que ver. Simplemente si uno desarrolla el cuadrado de este binomio, que ustedes supongo que lo conocen, ¿sí? ¿Saben cómo se desarrolla este cuadrado de binomio? Pregunto. Sí. ¿Sí? Era el cuadrado del primero, en este caso como tengo un signo menos, sería menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. ¿Sí? Bien. Entonces, esta fórmula se puede reescribir, ¿sí? Y se puede transformar en la expresión 2, esa que habíamos visto al principio. La expresión 2 es a por x cuadrado más b de x más c. Si se desarrolla el cuadrado del binomio, como les apuntaba recién. Al desarrollar el cuadrado del binomio y agrupar convenientemente, nos queda lo siguiente. Desarrollando, entonces acá nos quedaba x al cuadrado menos 2 veces x por el x0 más el x0 cuadrado. Distribuyo el a, entonces me queda a por el x cuadrado. Después nos quedaría un menos 2a por x0. ¿Por qué pongo x0? Porque x0 es un número fijo. Y justamente x0 y 0, ¿sí? No se los nombré antes, pero representan las coordenadas del vértice de la parábola. ¿Sí? Y finalmente, en el término independiente, escribimos, ¿sí?, lo que corresponde, que es el i0 que tengo acá, más lo que resulta de acá, pero acá me queda justamente x0 al cuadrado, que al multiplicarlo por a me queda a por x0 cuadrado, que es lo que aparece acá. Con lo cual, esta fórmula es la fórmula polinómica que teníamos al principio, es decir, tengo a por x al cuadrado más un cierto b por el x más un c. Moraleja, puedo pasar de esta expresión a esta, ¿sí? Y después lo que vamos a mirar es que uno dado a por x al cuadrado, b por x más c, uno puede pasar a esta forma, ¿sí? Esta forma comúnmente se conoce como la forma canónica de la función cuadrática, ¿sí? O forma canónica de la parábola también. Mientras que esta forma, ¿sí?, a por x cuadrado, b por x más c, esta representa la forma polinómica. ¿Sí? Son nombres. Bien. Entonces, la ecuación 3, ¿sí?, o de esa ecuación 3, se obtiene justamente que el b es esto que está acá, menos 2a por x0, y de ahí uno, si quiere, puede despejar el x0 en función justamente de los coeficientes de la fórmula general de la parábola, que era a por x cuadrado más b de x más c. Y por otro lado, está claro que el c queda de esta manera, que es el término independiente en esta función polinómica. Muy bien. Entonces, cuando uno lo tiene escrito en la forma, digamos, canónica a la parábola, es mucho más fácil de graficar. ¿Por qué es mucho más fácil de graficar? Porque si miro, acá tengo una traslación, a esa traslación después le hago un reescalado, y luego hago otra traslación, pero esto sobre el eje X, obviamente. Y esta traslación está sobre el eje Y. Esos movimientos ya los hemos estudiado, y por lo tanto sé representar gráficamente esta función. ¿Por qué? Porque la puedo pensar a partir de la función, ¿sí?, a por x al cuadrado, o bien a partir de la función x al cuadrado directamente. Entonces, ¿cómo queda la representación gráfica? La representación gráfica es la siguiente. Acá estamos suponiendo que las coordenadas del vértice son x sub 0 e y sub 0, y que además los dos son positivos, por una cuestión, digamos, de hacer el dibujo y fijar, digamos, la idea. Entonces, ¿el vértice dónde está? El vértice está justamente en el punto coordenado x0 y 0. Ese es el vértice. ¿Por dónde pasa el eje de simetría? Bueno, por la recta vertical x igual a x0. Es decir, la recta que yo trazo acá, ese va a ser el eje de simetría. Entonces, la parábola, ¿sí?, se va a mirar o se va a reflejar respecto del eje de simetría. Por otro lado, entonces,
nos queda justamente la parábola, fíjense, trasladada, la parábola, digamos, matriz o la parábola a por x cuadrado, nos queda trasladada respecto del origen, a donde se traslada justamente a el vértice. ¿Hasta ahora todo bien? Pregunto. No lo estoy viendo. O sea, al I0, ¿cómo? O sea, lo obtengo, es un valor que arbitrario. O sea, No, el I0 yo te lo doy. Por ahora te lo voy a dar, ¿sí? O sea, al punto vértice, ¿sí? sí. Te lo doy. Es decir, por ejemplo, el punto vértice x0 y 0 vale el 1, 3, ¿sí? Entonces, a partir del 1, 3, pues está claro que, y el A, por ejemplo, suponte que vale 4, ¿sí? A vale 4, ¿sí? X0, como te dije, vale 1, y el I0 vale 3, digamos, ¿sí? Entonces, esa parábola la podés representar perfectamente. Entonces, primero, ¿sí? Agarrás y haces la traslación, ¿sí? Digamos, de la parábola x al cuadrado, haces la traslación, justamente te queda trasladada hacia la derecha, ¿sí? En una unidad, porque el x0 vale 1, ¿sí? Después que hiciste eso, haces el reescalado, se va a abrir un poquito más la parábola, y a partir de ahí le sumamos el I0, que sería 3, entonces levanta el gráfico en 3 unidades, ¿sí? Y te queda justamente después, es trazar simplemente la parábola que conocemos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, ahora sí. Igualmente, no se olviden que van a hacer ejercicios sobre esto, ¿está? Bien. Entonces, ¿por qué es importante esto, digamos, que acabamos de hablar acerca de la forma polinómica y de la forma canónica de la parábola? Porque lo que nos va a interesar es estudiar, digamos, cuáles son las raíces, si es que les tuviera, la función cuadrática. Entonces, antes de pasar de lleno, digamos, al cálculo de las raíces, miramos justamente la definición de qué se entiende por raíz, ¿sí? Atención, que uno tiene que mirar en qué conjunto está pensando las raíces, porque uno puede mirar raíces en diversos conjuntos, ¿sí? Nosotros, como dijimos, siempre vamos a trabajar con funciones de reales en reales, por lo tanto, lo que nos van a interesar van a ser las soluciones reales o las raíces reales de una cierta función, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque puedo tener raíces que no sean reales, por ejemplo, raíces complejas. Bien, entonces acá nos restringimos justamente a el caso, digamos, de raíz real. Dada una función definida en un cierto intervalo de la recta real y a valores reales, vamos a decir que el número alfa, fíjense, alfa real, es una raíz de f si satisface que cuando evalúo la función f en ese número alfa, me da 0. En otras palabras, las raíces son aquellos valores de x que hacen 0 la fórmula de la función, o que anulan a la función. Entonces, ¿qué sentido geométrico tiene esto? Bueno, desde el punto de vista geométrico, ¿sí? O desde el punto de vista gráfico, esto significa que la gráfica de la función corta al eje x, ¿sí? Corta al eje x en el punto x igual a alfa. Bien, entonces el problema que nos planteamos es el siguiente. Encontrar, ¿sí? Si es que las tuviera, las raíces reales de la función cuadrática, es decir, a por x al cuadrado más b de x más c. Entonces, la ecuación que nos queda planteada es la siguiente. ¿Qué significaba encontrar una raíz? Bueno, significa encontrar un número x que al evaluar la función me dé 0. ¿Se entiende esta ecuación que tengo planteada acá? Pregunto. Sí. Sí, yo sé. Bien, perfecto. O sea que esto es lo que está acá, se denomina ecuación cuadrática. Y lo que está acá se denomina función cuadrática. ¿Cuándo tenemos ecuación cuadrática? Cuando la tengo igualada a 0 o algún otro valor. En este caso, la igualamos a 0 para determinar si tiene cortes o no con el eje x. Recuerden, ¿sí?, que las raíces de la función representan cortes con el eje x, ¿sí? Bien. Entonces, si tenemos suerte, vamos a encontrar
¿sí? Números reales X que satisfagan esta ecuación. Y si no tenemos suerte, que en realidad la suerte depende de un número que se llama discriminante, que ya vamos a definir, ¿sí? Entonces, no vamos a tener valores reales de X que satisfagan esta ecuación. Bien. Entonces, está claro que no es fácil despejar de acá, ¿sí? Porque no es una ecuación lineal. Si fuera una ecuación lineal, sabemos despejar perfectamente cómo se despejaría el X. Sin embargo, acá tenemos el problema de que el X está elevado al cuadrado. Con lo cual, ya no es inmediato, ¿sí?, despejar el X. ¿Se entiende el problema que se nos presenta acá? Pregunto. ¿Y que hay más de una raíz? Puede tener más de una raíz, puede ser que no tenga ninguna. Puede ser que no tenga ninguna. Ese es otro problema también. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder despejar el X? Para poder despejar el X, lo que vamos a hacer es utilizar justamente la fórmula, o mejor dicho, la forma canónica de la parábola. Ya habíamos visto que la forma canónica de la parábola era equivalente a su forma polinómica, siempre y cuando el b valiera justamente menos 2a por x0, y de ahí podíamos despejar el x0, ¿sí?, que es justamente menos b sobre 2a. Simplemente paso dividiendo esto, y estoy seguro que 2a no es 0, porque el a no es 0, porque el a, por definición, en función cuadrática es distinto de 0. Bien, por otro lado, teníamos que el c se podía escribir como i0 más a por x0 al cuadrado. Bien, lo que vamos a tratar de hacer ahora es lo siguiente. Vamos a tratar de poner al c en función de los coeficientes a, b y c. ¿Por qué? Porque voy a tratar de ver si puedo calcular las raíces en función solamente de los coeficientes, ¿sí?, del polinomio cuadrático este que tengo escrito acá. ¿Tá? O sea, quiero ver si las raíces las puedo expresar en términos de A, de B y de C. En otras palabras, lo que estoy tratando de buscar o reconstruir es la demostración de la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Esa fórmula resolvente que ustedes usaron en el secundario. Bien. Ya sabemos entonces que el x0 se escribe como b, menos b sobre 2a. Que está solamente en función de los coeficientes. Ahora bien, quiero encontrar una fórmula, ¿sí?, que para el i0 que dependa solamente de a, de b y de c, o sea, de los coeficientes. Pero ya sabemos que c vale i0 más a por x0 cuadrado. Muy bien. Pero el x0 yo lo tengo, ¿sí? Por lo tanto, de acá, de esta igualdad, ¿sí?, digo, lo tengo en función de b y a. Entonces puedo despejar, ¿sí?, el i0 de esta forma. ¿Cómo? Paso restando para acá y me queda menos a x0 cuadrado más c, y eso me da como resultado el i0. Reemplazo por el x0, que no es más que esta expresión. Nos quedaría eso. Por lo tanto, acá la cuenta definitiva es... Acá, al elevar al cuadrado, recuerden que se distribuye esto, así que nos quedaría, el signo menos me queda más, porque estoy elevado al cuadrado, pero cuidado porque acá tengo un signo menos, que es el menos a, multiplicando a toda esta expresión. Así que me queda b cuadrado sobre 4a cuadrado. Con el signo menos me va a quedar un menos a por b sobre 4a cuadrado. Pero, por lo tanto, el a de arriba lo puedo simplificar y me queda, en definitiva, lo siguiente. Me queda menos b cuadrado sobre 4a más el número c. Para achicar un poco la expresión, sacamos como un denominador 4a, y entonces nos queda lo siguiente. Y 0 nos queda como menos b cuadrado más 4a por c sobre 4a. Esta sería la expresión del i0. Conclusión. Tengo tanto el x0 como el i0 del vértice, expresado exclusivamente en términos de ¿quién? De los coeficientes de la expresión polinómica de la función cuadrática, de la expresión original. Con estos datos, con este dato de x0 y con este dato de i0,
Y a partir de su expresión, canónica, vamos a poder calcular justamente las raíces. Entonces, dice que la expresión a por x al cuadrado más b por x más c, es decir, la expresión polinómica, es equivalente a la expresión canónica siempre y cuando el x0 valga esto y el y0 valga esto. Pero entonces, hallar las raíces de esta expresión es equivalente a hallar las raíces de esta expresión cuando el x0 vale esto y el y0 vale esto. Muy bien. Entonces, a partir de la expresión esta, calculamos justamente las raíces. Es decir, igualo, ¿sí? ¿Se entiende, no? Porque esta expresión es equivalente a esta. Y yo lo que estoy tratando de calcular son las raíces. A por x al cuadrado más b de x más c igual a 0. Pero eso es equivalente a igualar, ¿quién? A por x menos x0 elevado al cuadrado más y0 igual a 0. Las dos expresiones son equivalentes, tomando el x0 y el y0 de esta forma en función de los coeficientes de la polinómica dada. Entonces, de acá, ¿puedo despejar los valores de x? Bueno, es un poco más fácil de despejar de acá que a partir de acá. ¿Por qué es más fácil? Porque el y0 lo puedo pasar restando, ¿sí? El a no es 0, así que lo puedo pasar dividiendo. Y después puedo tomar raíz a ambos lados de la igualdad. Y ahí tengo que tener un poquito de cuidado. Ya vamos a ver. Entonces, en principio, este es el primer despeje que hacemos. Y ahora, si esto fuera positivo, ¿sí? Si esto fuera positivo, entonces puedo tomar raíz cuadrada de este lado y raíz cuadrada de este. Atención que al tomar raíz cuadrada de este lado me queda la definición de módulo. Bien. Y por lo tanto, entonces, nos queda despejado, ¿sí? De esta manera. O sea, acá nos queda el módulo y acá nos quedaría la raíz cuadrada de esto. Y despejar una ecuación en módulo significa, ¿sí? Al sacar el módulo me quedaría un más menos de este lado, que es el que aparece acá. Y después el x0 que está restando pasa sumando. Con lo cual nos queda que x es x0 más menos la raíz cuadrada de menos 1 sobre a por el y0. Entonces, ahora viene a cuento todo lo que necesitábamos, ¿sí? Primero, para justificar que hallar las raíces de esta ecuación es equivalente a hallar las raíces de acá. Pero además, esta expresión es mucho más fácil despejar el x que en esta expresión. Pero ahora volvemos justamente al hecho de que quiero encontrar las raíces en función exclusivamente de los coeficientes. Para eso, utilizamos que x0 vale esto y y0 vale esto en función de los coeficientes de la polinómica. Entonces, de la expresión esta, al reemplazar por y0 igual a lo que habíamos hallado, y al reemplazar x0 por esto, reemplazo x0 acá, reemplazo y0 acá, ¿sí? Observar que acá, digamos, hay que hacer una serie de cuentitas que se las dejo como ejercicio, pero en definitiva llegamos a que x vale menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, que es la expresión para calcular las raíces de una ecuación cuadrática. Fórmula resolvente. Exactamente, que la llaman fórmula de resolvente y en algunos libros la llaman Bhaskara, ¿sí? Bhaskara, creo que es Bhaskara 1, porque hay dos Bhaskaras. Bien, entonces, moraleja. En la ecuación cuadrática puedo encontrar las raíces en función exclusivamente de los coeficientes de la expresión polinómica de la función. ¿Sí? Bueno, este fue un problema bastante interesante que apareció, digamos, allá por el 1400, ¿sí? 400 y 500, y después se siguió extendiendo y llegando, digamos, hasta principio del 1800, 1820 más o menos, donde, bueno, el planteo era, dado un polinomio de grado, por exagerar, 51, puedo encontrar las raíces en función del polinomio
en función de los coeficientes del polinomio? Esa era una pregunta que se hacía. Bueno, no se puede, ¿sí? No siempre, digamos, llegamos a buen término con eso. Para grado 3 existen, ¿cómo se dice? Existen fórmulas generales que se denominan las fórmulas de Cardano-Tartaglia. Después, para grado 4 en ciertos casos, y en el caso general después fue demostrado también, se puede encontrar, ¿sí? Hasta grado 5 anda todo bien, pero después ya no. Bueno, el que logró probar que no siempre se pueden encontrar, digamos, fórmulas que tengan pisos de raíces, se llaman, ¿sí? Tienen muchas raíces. En las fórmulas de Cardano aparece raíz de raíz, qué sé yo. Son fórmulas bastante interesantes, pero bueno, a los hechos, digamos, con las cuestiones de cálculo y los software que tenemos ahora, pasaron a ser un poco historia, pero que son interesantes desde el punto de vista teórico. Digo, bueno, es Galois que logra demostrar, digamos, que no siempre uno puede encontrar solución para, digamos, solución explícita, digamos, como la que tenemos acá, para polinomios de grado n mayor o igual que 5. Bien, eso es un colorido histórico, una pincelada histórica nada más. Bien. Esta fórmula, entonces, nos permite determinar si tengo corte con los ejes o no. Entonces, una observación, ¿sí?, que tiene que ver justamente con el discriminante, vamos a llamar discriminante de la ecuación cuadrática, a la expresión que está justamente dentro de la raíz. Se lo denomina discriminante porque permite discernir entre raíces reales, o cuando la ecuación tiene raíces reales y cuando no tiene raíces reales, ¿sí? Entonces, b cuadrado menos 4a por c es el discriminante de la ecuación cuadrática. Y tenemos los siguientes casos. Cuando este número, o sea, este resultado, ¿sí?, me da positivo, está claro que sacar raíz cuadrada de un número positivo, tenemos como resultado un número real. Por lo tanto, voy a tener dos raíces reales, ¿sí? Por este hecho que tenemos acá cuando hicimos el despeje, tenemos el hecho de que tenemos más y menos el numerito que nos dé como resultado acá. Bien. Entonces, cuando este numerito sea positivo, voy a tener dos raíces reales y distintas. En el caso que el discriminante valga exactamente 0, hay una sola raíz real. En realidad, ¿sí?, se dice que es una raíz doble. Desde el punto de vista geométrico, va a significar que la función cuadrática toca al eje X en un solo puntito, y que además es el vértice de la parábola. Y en este caso va a cortar, ¿sí?, al eje X en dos puntos. Y el vértice va a quedar por debajo del eje X, siempre y cuando el A sea positivo. Si el A es negativo, al revés, ¿sí?, el vértice va a quedar por encima del eje X. Y las dos raíces, justamente, que van a estar distribuidas simétricamente respecto del X sub 0, que sería el X del vértice. Finalmente, si el delta es menor que 0, no existen raíces reales, y la parábola va a permanecer por arriba del eje X, siempre y cuando la sea positivo, y si no, va a estar por debajo del eje X, ¿sí?, cuando la sea negativo. En otras palabras, ¿sí?, esto que no tenga raíces reales, ¿sí?, si uno extiende, digamos, o abre un poco más a un campo algebraicamente cerrado, como es el de los complejos, voy a encontrar raíces complejas, pero desde el punto de vista geométrico, lo único que voy a percibir es esto. O bien la parábola está sobre el eje X, o bien la parábola está por debajo del eje X. ¿Quedó claro esto? Esto inclusive lo van a hacer en ejercicio, lo van a mirar, ¿sí?, y van a poder verlo un poco más en detalle con algunos ejercicios que hagan. ¿De acuerdo? ¿Pregunto? Sí. Perfecto. Bien. Finalmente, para cerrar la clase, este tramo es cortito, damos una definición,
una función de reales en un cierto subconjunto de los reales se va a denominar polinómica siempre y cuando tiene la expresión de un polinomio. Ustedes polinomios en el secundario seguramente han estudiado, ¿sí? Y lo vamos a denotar con esta forma, digamos, en forma de potencias decrecientes, ¿sí? En vez de hacerlo en forma de potencias crecientes, lo hacemos en forma de potencia decreciente. Entonces, a sub n por x a la n, ¿sí? A sub n menos 1 por x a la n menos 1, a sub 1 por x, a sub 0. Los números a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0, son todos números reales. Son números reales fijos. Pero para que tenga grado n la función polinómica, le vamos a pedir justamente que el coeficiente principal sea distinto de 0. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Por ejemplo, en esta función. En esta función, ¿cuánto valdría a sub 3? ¿Cuánto valdría a sub 2? ¿Cuánto valdría a sub 1? ¿Y cuánto valdría a sub 0? Pregunto, para esta función, ¿qué les parece? A sub 1 distinto de 0. Sí, pero ¿cuánto vale exactamente? 0. ¿Eh? 0. 0, correcto. A sub 1 decís 0, correcto, porque justamente el x, fíjate que no aparece. ¿Cuál sería el coeficiente principal de esta función polinómica? 3. 1. 1. Porque la Porque función es el numerito que multiplica, ¿sí? a el de mayor potencia. Justamente, y la mayor potencia que aparece acá es 3. Después sigue 2. La potencia 1 no aparece, eso significa que la sub 1 es 0. Y tampoco aparece la sub 0, fíjense. Por tanto, a sub 0 vale 0, a sub 1 vale 0, ¿sí? El a sub 2, ¿cuánto está valiendo? 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Y el a sub 3 valdría 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se entiende que este molde, ¿sí?, pega bien con esto. Bien. ¿Quedó claro? ¿Sí? En particular, la función lineal sería a sub n 0, a sub n menos 1, 0, hasta a sub 2, 0. Todo esto por acá arriba serían 0. Salvo el a sub 1, que es distinto de 0, ¿sí? Y el a sub 0. Ahí tenés una función lineal. Y ahora, para la función cuadrática, ¿sí?, tendrías que n vale 2, ¿sí? Así que a sub 2 distinto de 0, ¿sí? Y el n vale 2, y después me quedaría solamente a sub 1 y a sub 0. Y acá tengo una polinómica de grado 3, se llama. Bien. Entonces, ¿cómo haríamos para graficar este tipo de funciones? Ahora, por suerte, contamos con graficadores, con lo cual, digamos, uno se ahorra bastante trabajo. Pero, ¿qué pasaría que si no tengo, digamos, algo para graficar? ¿Cómo haría intuitivamente para poder, justamente, poder graficar este tipo de funciones? Bueno, un recurso sería encontrar las raíces de la función. Pero puede pasar, como les dije, que no puedo encontrar las raíces de la función. Entonces, bueno, ahí no me queda otra cosa que hacer una tabla de valores y tratar de investigar, digamos, qué le pasa, digamos, a los distintos valores que voy tomando para la función. Pero, en el caso que tuviera suerte y pudiera localizar las raíces, entonces, bueno, eso ya es un dato bastante alentador. Y después, uno también podría analizar lo que se denominan los intervalos de positividad y negatividad de la función. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿en qué intervalitos la función toma valores positivos, por arriba del, ¿cómo se llama?, del eje X, y en qué, para qué valores toma valores negativos, es decir, por debajo del eje Y. Por ejemplo, para el caso que estamos ocupándonos, f de x igual a x al cubo menos 4x. Bueno, 4x cuadrado, me falta acá me falta un cuadradito, tengo que arreglar. Bien, entonces, tengo que sacar factor, ¿sí? Entonces acá, no sé por qué lo hice así, o le puse 4x, perdón, quiero ver. Parece que era
Acá puse este cuadrado de más, me parece. ¿Sí? Entonces, si es así, esta es la función, ¿sí? Sin el cuadradito que teníamos ahí. Pero bueno, no importa. Entonces, analizamos esta. En x al cubo menos 4x. A esa dejémoslo como está. Vamos a analizar esta. Entonces, ¿qué ocurre? Esta también es polinómica de grado 3, ¿sí? Pero el coeficiente a sub 2 vale 0, el coeficiente a sub 1 vale menos 4 y el coeficiente a sub 0 vale 0. Muy bien. ¿Qué podemos hacer con esta función cuadrática, cúbica? Quiero encontrarle las raíces. Para poder encontrar las raíces, uno puede factorizar. Y cuando uno factoriza, está claro que saco factor común el x. ¿Todos de acuerdo que esto quedaría de esta forma? Pregunto. Sí. Sí. Bien. Perfecto. Ahora, si yo quiero encontrar las raíces, significa igualar la fórmula de esta f a 0. Es decir, tengo que igualarla a 0. Ahora, está claro que esta expresión que está acá, aún la puedo factorizar un poquito más. Sí. ¿Cómo se podría reescribir esto? Pregunto. X más 4 por X menos 4. A ver, con el 4 no estoy de acuerdo. Perdón, 2, perdón. Ajá, bien, no hay problema. X más 2. Por X menos 2. Ahí está, ahora me gustó. Bien. Entonces, nos quedaría expresado de esta manera. Así que acá tengo el producto de tres números. Para que el producto de tres números dé 0, alguno tiene que valer 0. Por ejemplo, o X vale 0, o esta expresión vale 0, o esta expresión vale 0. Entonces, o bien X vale 0, o bien X vale 2, o bien X vale menos 2. ¿Están de acuerdo que para esos tres valores de X, toda esa expresión me da 0? Pregunto. Sí. Por lo tanto, las raíces reales de esta función, atención, esto es un caso muy particular, bien elaborado. Entonces, por lo tanto, las raíces reales son 0, 2 y menos 2. Por lo tanto, la gráfica de la función tiene que cortar en 0, en el punto coordenado, ¿no? 0, 0, en el punto coordenado 2, 0, y en el punto coordenado menos 2, 0, que son los cortes con el eje X. Además, observar que cuando uno analiza, uno puede analizar dónde se hace positiva y dónde se hace negativa. Por ejemplo, se hace positiva cuando X es mayor que 2 y X está entre menos 2 y 0. ¿Cómo veo eso en la fórmula? Simplemente voy a la fórmula acá. A esta fórmula factorizada o esta última que tengo acá, mejor. ¿Sí? Olvídense del cerito que tengo acá. Pero si yo miro acá, si el X está entre menos 2 y 0, por ejemplo, el X vale menos 1, acá me quedaría un menos 1, esto me quedaría un número negativo, así que menos por menos más, y esto me quedaría positivo, me daría 1. Por lo tanto, la función se hace positiva. Y ahora, si el X fuera mayor estricto que 2, esto es positivo, esto va a ser positivo, y esto es positivo, por lo tanto me va a dar positivo. Entonces, una manera fácil, cuando ya tengo factorizada la fórmula de la función, puedo mirar justamente cuál es el signo. Simplemente, ¿sí? Por ejemplo, reemplazando por valores intermedios y viendo, ¿sí?, dónde se hace positiva o negativa. Bueno, acá queda por ver que este análisis está bien hecho y ahora desde el punto de vista gráfico vamos a ver que es así. Entonces, es positiva para los X mayores que 2 y para los X que están entre menos 2 y 0. Y se va a hacer negativa cuando los X son menores que menos 2 o X está entre 0 y 2. La gráfica entonces de esa función es aproximadamente así. Bueno, esto está hecho con un graficador, así que creo que es la gráfica exacta, ¿no? O por lo menos con la cantidad de puntos que hemos tomado, creo que es exacta. Bien, entonces justamente aparecen los cortes en el 0, en el menos 2, 0 y en el 2, 0. Después se hace positiva para los mayores que 2 y se hace positiva para los que están entre menos 2 y 0, que es este arquito que está acá. Y se hace negativa para los que están entre 0 y 2 y
negativa para los menores que menos 2, ¿sí? Para los menores que menos 2 siempre la imagen es negativa. Bien, entonces ese sería el gráfico de la función de grado 3 que hemos estudiado. Atención, no es la original que presentamos, sino que es esta nueva versión. Esta acá, este. Bien, es un nuevo ejemplo. Bueno, y muchas gracias por atender. Bueno, ahora todos estos conceptos después los vamos a completar, digamos, con ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, profe. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, perfecto. Voy a detener la grabación. Bien.